Por favor, ahora sí, gracias. No estaba grabando en ese momento, por eso. Bueno, gracias, su señoría, miembro del tribunal. Bueno, tal como acabadamente ha expresado el Ministerio Público Fiscal en su presentación, y que esta parte comparte, ha quedado demostrada la hipótesis de caso que trajimos al momento de iniciar este debate. Los niveles de demostración además son totalmente certeros y veraces y están mucho más allá de cualquier posibilidad de duda, ya sea razonable o irrazonable. En cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, como claramente dijo la Fiscalía, y respecto a lo que no hay controversias, digamos, está acreditado que el hecho que se le endilgó en este debate a Michael Natanael Olivera se produjo el 7 de enero de 2017, entre las 16 y las 16:30 horas, en calle número 6, frente a la escuela primaria 354 del barrio Almafuerte 2. Digamos, respecto a esto no hay controversias entre la parte acusadora y la defensa, pero más allá de eso, y respecto de, aún pese a la falta de controversia, también dan cuenta de estas circunstancias los testimonios de Corazza, de Federico Colipán, de Comulay, de Matus, de Yáñez, de Reynoso, de Sepúlveda y Curinado, quienes todos coinciden en distintos tramos de la secuencia, pero todos coinciden que ese era el horario, ese era el lugar y esa era la fecha. También está aprobado por los testimonios de Fuentes, de Corazza, de Colipán, de Comulay, de Matus, de Yáñez, que al momento del hecho, es el momento de ser ultimado, Fuentes conducía un ciclomotor color negro, patente 302 GGI, y que llevaba como acompañante al menor de edad Axel Yáñez. También por los testimonios de Corazza, Colipán, Matus, Aedo Herrera y Comulay quedó probado de manera indiscutible que, con posterioridad a que Yáñez le sustrajera la cartera a Corazza, comienzan a ser perseguidos por un vehículo marca Renault, modelo 9, de color blanco. Esto es relatado directamente por Yáñez, que era quien estaba siendo perseguido, digamos, por un lado, pero también es afirmado por Colipán, que en su relato cuenta que cuando él se aproxima al lugar donde su mujer había sufrido un hurto, o un robo, no sé cómo se terminará calificando ese hecho legalmente, luego de calmarla y tener un breve intercambio con ella, encuentra una mujer muy nerviosa que manifestaba que su marido había salido en persecución, que la lleva a esta mujer hacia donde ella le había indicado que habían salido la víctima y Yáñez, y atrás su marido, y que en el trayecto ella iba intentando realizar llamadas de manera infructuosa, y que en un momento dado recibe o logra conectarse, no sé si un llamado de ella o un llamado que recibe, y le dice, ya está, no te das problema, mi marido ya está en casa. Bien, vuelven hacia el lugar del hecho, la deja, se baja esta señora, se suben con su mujer, la encuentran y se ofrecen a llevarla, y ahí recaen en que vivían cerca de dos cuadras, enfrente a una base petrolera. En ese lugar encuentran un auto blanco y al propio Olivera, que los recibe, intercambia brevemente palabras con ellos, y se retiran Colipán y su mujer Corazza. Bien, estas cuestiones las relataron de forma completa el propio Colipán y de forma segmentada Corazza. Bien, quien recuerda que llevaron a una mujer en un momento dado, que ella no se bajó, pero que dejaron en ese lugar, que finalmente pudimos acreditar que era la casa de Olivera. Entonces, ya tenemos, digamos, acreditado la persecución y que ésta se habría realizado en un auto blanco que después apareció en la casa de Olivera. Bien, hasta este momento, con esos testimonios. Matus también dice haber escuchado una detonación, se encontraba cruzando la calle con su familia, o con parte de su familia, ya sea directa o política, y dice que si bien ella no vio el momento del disparo, sí escuchó el ruido y después vio un auto blanco que se alejaba del lugar del hecho y que venía circulando en el mismo sentido en el que lo hacía la moto. Bien, lo cual también nos da una pauta de una persecución previa, que Matus no logra percibir de manera directa, pero que sí puede afirmar que
vio el auto blanco y que el auto blanco circulaba en el mismo sentido que la moto, con lo cual es bastante verosímil el planteo de la persecución en el lugar del hecho. Aed Herrera nos da una versión similar. Dice, mire, yo escuché una detonación y vi un auto blanco que venía en el mismo sentido que la moto y los chicos quedaron tirados ahí. Bien. Comulay, como claramente destacó la Fiscalía, nos da un relato muchísimo más preciso, porque ella logra ver por su posición, pese a que estaban todos más o menos en un ámbito parecido, obviamente, y como es normal, más en este tipo digamos, de zonificaciones urbanas, donde no hay tanta cercado o impedimentos visuales para tener grandes campos visuales, es normal que distintas personas que están en un lugar tengan distintos puntos de vista, porque estaban mirando para otro lado, porque estaban prestando atención a otra cosa, ¿bien? Y como ellos dicen, yo me llamó la atención el ruido de los vehículos que venían circulando, miré, vi el momento del disparo, cayeron los chicos y pasó el coche. Y lo reconoce y los indica Olivera directamente, dice, esta persona venía en un auto blanco, disparó, los chicos cayeron, y la persona del auto blanco, que se indica como Olivera, siguió su camino. Bien, o sea, Comulay directamente nos describe el hecho como sucedió con pelos y señales. Disparó el que iba en el auto blanco y el que iba en el auto blanco era Olivera. Bien. Yáñez, testigo presencial y quizás directo, porque podría haber sido él mismo la propia víctima, cuenta a este relato, a esta dinámica, le agrega más detalles sobre la persecución, segmento que no pudo haber percibido Comulay, porque se encontraba ya, digamos, en el último tramo del hecho. Y nos dice, sí, mire, efectivamente yo le arrebaté la cartera a esta mujer, nos subimos a la moto, salimos, nos empezó a perseguir, nos empezó a disparar, nos chocó, le tiré la cartera, no se conformaba con nada, dijo Yáñez, nos seguía persiguiendo, nos siguió chocando, nos siguió disparando. En esa secuencia, dice que venían zigzagueando, en esa secuencia en un momento su compañero le refiere, me dieron, circulan unos metros y cae de la moto ya agonizando. También se indica, más allá de las confusiones que ya explicó la Fiscalía, que se pueden deber, el tema de que tanto Colipán como Olivera utilizaban barba, explica claramente, digamos, cómo fue la dinámica del hecho, que lo venía viendo hace rato porque lo venía chocando y le venía disparando hace unas cuadras. Y más allá de que es cierto lo que dice el Ministerio Público Fiscal respecto de que es esperable que Yáñez, que podría haber sido víctima, o sea, es una casualidad muy grande por la cual Yáñez no murió ahí. Podría haber tranquilamente muerto él, digamos, y eso, más allá de otras condiciones sociales, lo puede predisponer de determinada manera en relación al imputado. La versión que nos aporta Yáñez es sólidamente coincidente con muchas otras pruebas, que además de ser objetivas, no pueden haber sido conocidos de manera previa por Yáñez. Por ejemplo, fíjense, Yáñez nos dice, cuando nos disparó estábamos apareados, pero él estaba un poquito más atrás. Y explicó claramente, poniendo las manos así, dijo, nosotros veníamos acá y él venía acá. Sacó las dos manos por la ventana, soltó el volante, le pregunté yo, o la defensa no recuerdo, sí, soltó el volante y disparó. Ahí mi compañero dijo, me dieron. Fíjense lo que nos cuenta Yáñez. De tanto la planimetría como de la explicación que da la perito forense es exacto cómo sucedió. La perito forense nos dice, miren, la bala entró por debajo de la escápula derecha y salió por la región del esternón un poquito desplazada a la izquierda, cercana a la tetilla, explicó y nos mostró las fotos y todas las demás ilustraciones pertinentes. Bien, o sea, exactamente como dice Johnny que fue. Bien, se aparearon un poquito más atrás, eso explica por qué la bala entra desde la izquierda hacia la derecha, pues estaba un poquito más atrás, si no te hubiera entrado de una forma más transversal, no en diagonal, como finalmente entró, y también explica la trayectoria de abajo hacia arriba, porque lo hizo, como nos dijo Yáñez, sentado en el vehículo, lo cual obviamente lo pone en una posición de menor altura. Este tiro, no este tiro ni este tiro. Bien, tirar un poco hacia arriba porque él estaba en una posición más baja porque se encontraba sentado en su vehículo.
Con lo cual el testimonio de Yáñez es absolutamente coincidente con lo que resultó la producción de la herida, digamos. Y reitero, esto es algo que Yáñez no podía conocer. O sea, si su vocación hubiera sido fabular la dinámica del hecho o sindicarlo por mala predisposición a Olivera, no podría haberlo inventado de una manera tan idéntica. Tampoco podría haberlo inventado en relación a la planimetría, que también es exacta. Fíjense ustedes, encontramos la vaina en un lugar y la moto unos metros más adelante. Yáñez nos dice las ruedas, las improntas de las gomas de cada vehículo también en una posición en la que Yáñez más o menos nos describe. Y Yáñez dice, cuando él me dice me dieron, circulamos unos metros, no es que le pegan el tiro y caen ahí, sino que circulan unos metros y caen. Con lo cual también se explica, de esa forma y a través de la planimetría y el testimonio de Yáñez, se explica por qué la vaina parece servida en un lugar y la moto a 20 metros. Porque justamente después del impacto, pese a que estaban más cerca, circularon unos metros y ahí cayó ya agonizando la víctima Fuentes. Con lo que, digamos, no hay, digamos, ¿por qué no creerle en este sentido a Yáñez? Porque ya digo, se trata de pruebas realizadas por una médico forense y por un técnico del Poder Judicial, a las que Yáñez no tuvo acceso y que son coincidentes de manera absoluta y precisa con su relato de la dinámica del hecho. Lo mismo con la sindicación de Olivera, una cosa que claramente marcó la Fiscalía. También Yáñez lo conocía de antes, le había robado la casa. Comulay no tenía ninguna de esas circunstancias respecto de Olivera y sin embargo también lo reconoció aquí en el debate y lo reconoció en rueda de reconocimiento. Y lo reconoció y lo sindicó, tanto en la rueda de reconocimiento como aquí en el debate. O sea, no lo reconoció como una persona que había visto alguna vez, lo reconoció como el autor de disparo que venía conduciendo el vehículo blanco. Con lo cual, entonces, esta coincidencia de reconocimiento respecto a la autoría de Yáñez y de Comulay también son producto de la veracidad del relato de Yáñez y de Comulay, por supuesto. En cuanto a al relato de Yáñez, que también cobra veracidad, es respecto de otra cuestión que nos informa Sánchez y Acitúa. Sánchez y Acitúa dice, miren, esto se produjo por, no me acuerdo el término que usaban, pero daban el acercamiento de contacto o algo así, de un vehículo hacia el otro. La forma, las deformaciones y roturas que presentan es compatible con esa dinámica, o sea, con los choques que nos contaba Yáñez. Bien, la altura y la posición de las roturas que presentan ambos vehículos son compatibles con impactos entre ellos e incluso posicionan la moto y el vehículo de la forma en que se podrían haber roto. Es más, en un momento el idóneo mecánico Yáñez nos dice, mire, por cómo está el guardabarro, porque yo le pregunté respecto de la data, dice, es reciente, porque esta moto no se puede haber movido, no podría haber circulado con el guardabarro como estaba. Bien, o sea, que la rotura que presentaba, y él dice haber hecho el informe el día lunes posterior al hecho. Era compatible con la dinámica y nos dice no la podrían haber hecho en otro lugar o no hace mucho tiempo porque esta moto no se puede mover así, tenía el guardabarro metido para adentro. Después ellos lo corrigieron y sacaron otras fotos, pero ustedes recordarán bien que había una de las fotos donde el guardabarro estaba enrulado entre la goma y la otra parte del guardabarro. Después él nos muestra, mira, acá tiene desgaste de materiales que se producen por el contacto del guardabarro contra la goma, producto de la que él entiende es una dinámica de impacto. Bien, esto se condice claramente con el relato de Yáñez de que los venía chocando. Bien, que en esa circunstancia le arrojaron la cartera y que pese a eso, y según el relato de Yáñez, no se conformaba con nada, los siguió persiguiendo y les siguió disparando. O sea, claramente el relato de Yáñez en este sentido verosímil, insisto, se trata de un informe hecho por idóneos en mecánica, sin ningún compromiso con la causa, sin conocer a ninguna de las partes, a los cuales Yáñez no pudo haber accedido, y sin embargo dan cuenta de que la dinámica de la persecución fue como él la relató. La otra cuestión respecto de la autoría, digamos, si aún dudáramos de que, digamos, Comulay miente, Yáñez miente, todos complotan contra la persona del señor Olivera, está dada por el testimonio de llavituqueo y la geolocalización practicada a través de
del registro del teléfono celular. Más allá de que, insisto, no hay ninguna razón para no creerle al investigador policial, que además, por lo que describió, es una persona fuertemente experimentada, digamos. Uno no cree que, digamos, tenemos a uno de los mejores investigadores de nuestra provincia dedicados a arruinarle la vida a Olivera. No suena verosímil así presentado ni dicho, pero aún así la realidad es que dice, mire, a mí me dieron un teléfono celular, yo con eso pude ubicar teléfonos, investigó a través de redes sociales, WhatsApp, Facebook, fue logrando construir, digamos, digamos, las vías de comunicación que usaba el imputado, y en base a eso hizo la prueba de geolocalización con las antenas de telefonía, que lo sitúan a la hora del hecho, en el lugar del hecho, y que coinciden con lo que nos cuenta Colipán. Que la mujer iba haciendo llamadas, no iba pudiendo comunicarse, que en un momento se comunica, no sabía si la había recibido y la había hecho. ¿Bien? Pero las antenas nos están mostrando las llamadas que nos cuenta Colipán. Esas son las llamadas que nos está mostrando las antenas y que investigó el comisario Yaituqueo. Y no hay dudas tampoco de la versión de Yaituqueo en cuanto, porque Gatica nos dice, yo le di el teléfono. O sea, el vecino de confianza de Olivera, que dice, yo fui al otro día porque pensé que le habían robado, dice, yo le di el teléfono. O sea, lo que nos dijo Yaituqueo es cierto. El señor Gatica le dio el teléfono, él a través de la investigación de las redes sociales con ese número de teléfono y realizando, pudo dar con el teléfono de la esposa y de Olivera y pudo establecer la geoubicación a través de las antenas de telefonía, lo cual es corroborado por los dichos de Colipán, que nos dice que en ese momento la mujer iba tratando de ubicar a su marido desesperada porque había salido en persecución de los delincuentes. Bien, absolutamente coincidente y además totalmente objetiva la prueba en este sentido. O sea, Olivera no estaba en la isla, después vamos a hablar de esa versión, pero Olivera claramente no estaba en la isla a esa hora porque lo dice Colipán, lo dice Comulay, lo dice Yaituqueo, lo dice Yáñez. Y además se coteja con todo un cúmulo de pruebas objetivamente recabado. La otra cuestión, que también termina de cerrar el caso de manera, entendemos, concluyente, es el tema de las vainas servidas. Ya la Fiscalía explicó, y de hecho lo hicieron los testigos del procedimiento respecto de la forma de hallazgo de esa prueba, el tratamiento, la custodia, digamos, no está cuestionado que se trata de prueba legítimamente obtenida y que además fue debidamente custodiada para todo lo que sea el sometimiento de la prueba pericial. Y esas dos vainas, una ubicada en el lugar del hecho y el otro en la casa de Olivera, dan cuenta de que fueron percutadas por el mismo arma. Un arma de calibre 9 milímetros, pues las dos vainas son marca Luger 9 milímetros. La perito, más allá de la clara exposición e incluso con gráficos que realizó la Fiscalía, sobre la cual no considero necesario abundar mucho, dio una explicación muy clara ante preguntas de la defensa. Esto se hace con elementos fijos, ¿bien? No se hace con elementos móviles del arma, ¿bien? Se hace con el espaldón y el botador, ¿bien? Cuando la cápsula vuelve hacia atrás, golpea contra el espaldón y eso genera una impronta, y cuando el botador eyecta la cápsula, genera otra impronta, que son elementos fijos, es una uña y un tope. Lo explicó incluso con el dedito la perito. Con lo cual, digamos, no hay posibilidades y la perito fue categórica en esto, de que esto se haya generado contra arma. Cuando le preguntábamos a la perito directa y concretamente, ¿las dos vainas se disparaban con el mismo arma? Sí. O sea, no dijo quizás sí, puede ser que haya una que deje la misma impronta o que se haya hecho con un elemento móvil. Dijo, no, es imposible, técnicamente imposible, que dos armas dejen dos improntas iguales. Con lo cual, esto sitúa claramente a Olivera otra vez en el lugar del hecho realizando el disparo. Bien, porque como ustedes ya conocen y ha sido claramente mostrado, una vaina se encontró en el lugar del hecho y la otra en su domicilio particular. Es cierto que la Fiscalía, la defensa, quiero decir, intentó en algún momento cuestionar las formas de obtención de la prueba. No lo hizo en términos de legalidad, con lo cual, digamos, no se podría plantear ninguna hipótesis de nulidad concreta, pero
sí con la intención de generar algún nivel de sospecha. La realidad es que no solo declararon los testigos de ambos procedimientos, no solo se exhibieron adecuadamente los secuestros, sus cadenas de custodia y su estado de conservación, sino que además, cuando pudimos ver el allanamiento en la casa de Olivera, las primeras fotos son del testigo ingresando. Bien, lo que da cuenta de que no es que le dijeron al testigo, mira, entramos nosotros primero y vos después entrás y fíjate lo que encontramos, como quiso insinuar en algún momento la defensa, sino justamente se ingresó el testigo primero y después el personal policial, de manera tal de que presencie adecuadamente todo el procedimiento. Con lo cual tampoco hay ninguna razón para entender que, más allá de que sería absolutamente descabellado plantear un complot casi institucional contra Olivera, no hay razones objetivas para dudar de la veracidad y de la legalidad de los procedimientos que dieron lugar a los secuestros, que finalmente darían lugar a la pericia que habla de identidad del arma. La otra cuestión que también fue narrada por la Fiscalía es que esta hipótesis de complot que maneja en algún punto o insinúa la defensa, digamos, contrasta con los dichos de Fuentes. Fuentes viene, declara acá, nos indica que la moto era esa efectivamente, con la cual se hizo el cotejo y después se hicieron los informes técnicos mecánicos, pero además nos cuenta, mire, yo me tuve que ir de mi barrio porque la policía, o sea, a él, tío de la víctima, y no a la familia de Olivera, es, según nos dice Fuentes, a quien la policía, o alguna policía, o algún personal policial de la comisaría 18 hostigaba. De hecho, ustedes lo vieron, estaba un hombre con una situación de quebrantamiento y nervios muy grande. Por muchos transcursos de su relato se lo vio muy nervioso, muy preocupado, asustado, y justamente cuando hacía mención a que era víctima de los maltratos policiales, digamos. Justamente dijo, yo empecé a ser perseguido cuando la policía tomó conocimiento de que yo era el tío de Fuentes, de la víctima. Bien, entonces, la policía que hace a un hombre mudarse de su barrio e irse de otro, un hombre de bajísimos recursos, estamos hablando de un hombre que se fue del country, de las cañitas a otro country, un hombre que vendió su casilla para ir a armarse otra casilla, digamos, una decisión drástica en su vida de albañil, trabajador. Es la misma que a la vez complota contra Olivera. No tiene mucho sentido. Más allá de que no hay ningún elemento, podría ser en todo caso, y de acuerdo a algunas prácticas de algunos integrantes de la policía, al revés, que se trate de procurarle la impunidad a Olivera como ex miembro de la fuerza. Pero raro que se intente inculpar. Aparte es inmóvil, ¿no? Sería una inculpación para no sé por qué razón. Con lo cual, digamos, esa parte, por lo dicho y por lo ya antedicho por el Ministerio Público Fiscal, considera que se encuentran acreditados tanto las circunstancias de modo, tiempo y lugar como la autoría respecto del hecho, la cual es atribuible a Michael Natanael Olivera. Pero antes de concluir mi alegato, considero importante analizar los testimonios de la defensa. Insisto, no hay dudas de que Olivera estaba ahí, está probado Gerradar, Colipán, Comulay, Yáñez, Yaituqueo, pero analicémoslo, veamos, pensemos o tratemos de ver el caso desde esa posición. Nos traen una cantidad de testigos que sitúan a Olivera oyéndose o directamente en una isla, que el testigo Zúñiga y el testigo Maldonado nos indicaron que quedaba entrando a China Muerta, bien, a unos 30 kilómetros de aquí, bien al fondo. Es más, Maldonado nos dice, se tardan 40 minutos en llegar, estimó él. Conocemos el vehículo de Olivera, un Renault blanco nuevo, que no se caracteriza por ser un vehículo extremadamente veloz. Un vehículo antiguo, que ya desde su fábrica y 100 kilómetros tampoco era un vehículo veloz. A lo cual le tendremos que agregar el tránsito vehicular. Es probable que esos 40 minutos se extiendan un poquito más. Bien. Entonces, tenemos que preguntarnos, cotejemos las declaraciones de los testigos de la defensa. La señora que trabajaba con la mujer de Olivera en el Howard Johnson dice, mire, pasó a buscarla después de la 1. No sé más ahí qué pasó. Bien.
Después tenemos a Medina, muchacho que le cuidaba la casa, pasó a pagarme y que vivía en Valentina Norte Rural, también ahí cerca de la Casa Olivera, por ahí. Pasó a pagarme entre la 1 y las 2. Después tenemos a Maldonado, que dice, no, entre la 1 y 2 entró. O sea, y más o menos en ese sentido nos lo cuenta también Olivera. O sea, tenemos testigos que lo sitúan a Olivera, al imputado, en lugares muy distantes, en franjas horarias iguales. Podría llegar a ser, pero hay una abierta posibilidad de que esto no sea así. Teniendo en cuenta el vehículo en el que se trasladaba Olivera, teniendo en cuenta las distancias y teniendo en cuenta que se trata de una franja temporal corta, entre la 1 y las 2, o sea, no estamos hablando de decir entre la 1 y las 6 de la tarde. Entre la 1 y las 2, Olivera se habría ido, habría estado en 3 lugares muy distantes entre sí, conduciéndose en un auto modelo 90 y algo, de estado de conservación relativo, y en el medio del tránsito vehicular de la ruta 22 de la ciudad de Neuquén, un día sábado al mediodía. Es bastante difícil que eso suceda. Por otra parte, tenemos que Medina nos dice, yo fui a declarar a la fiscalía con el brasilero y el papá de Olivera. Brasilero nos reconoció aquí, es el señor Olivera, también de apellido coincidente con el imputado. Cuando se le pregunta a Olivera, ¿usted qué fue? Dice, haber ido sin duda, ni siquiera excita o trepida. Fui colectivo. Alguien nos está mintiendo. Medina nos inventó a propósito que fue con Olivera y el papá del imputado, o Olivera nos inventó a propósito que fue en colectivo. A mi criterio, e independientemente de las valoraciones que se hagan, es más verosímil la versión de Medina, porque era la que descalificaba el testimonio, dada cuenta que se había trasladado al lugar con otro testigo y el padre de la víctima, el padre del autor, o el sindicado como autor. La versión de brasilero, en realidad de Olivera Jorge, era justamente tendiente a purificar su testimonio. Si no, yo fui por las mías, en colectivo, nadie me llevó, no tuve nada que ver, digamos, presentándose como un testigo completamente objetivo y transparente, digamos, con lo cual es probable, entiendo yo, que nos haya mentido el señor Olivera. Pero independientemente de eso, claramente una contradicción que debilita a ambos testimonios. La otra cuestión que se presenta como muy sospechosa respecto de los testimonios de Maldonado, Olivera, es la declaración que hace Sosa. Maldonado nos dice, yo fui, porque mi pastor me pidió, me ordenó, no recuerdo el término que utilizó, a acondicionar el lugar porque íbamos a hacer un evento para jóvenes. Ese acondicionamiento consistió en la colocación de un piso, ¿no? Azulejos, estimo yo, porque después Olivera nos relataba que había que hormigonear, con lo cual estimo que sería un piso de cerámico o de algún tipo de eso. Sosa dice, yo fui ahí también, sí, porque yo soy de la iglesia, qué sé yo, que pum, que pam, a acondicionar para un evento para jóvenes. Cuando se le pregunta en qué consistió el acondicionamiento, dijo que había ido a limpiar y que había estado una semana haciendo ese trabajo. Con lo cual, es evidente que otra vez alguien nos está mintiendo. Porque ninguna persona que vaya a hacer un acondicionamiento puede omitir que consistía en poner azulejo. O sea, si fuiste a poner azulejo no va a decir fui a limpiar. Digamos, son actividades completamente distintas y además por la relevancia que tienen, máxima en edificaciones precarias, es dudoso que al testigo se le haya pasado que fue a poner mosaicos o que se pusieron mosaicos para acondicionar el lugar para un evento para jóvenes. Por otra parte, el testimonio de Sosa también es ilustrativo en relación a que nos da una pauta cierta de por qué pueden producirse estas versiones tan favorables al imputado. Nos cuenta que el señor Olivera pone plata para la iglesia. Les presta la isla y pone plata para la iglesia. Con lo cual, el señor Olivera, que está en todo su derecho a hacerlo, y hasta se trataría de una cuestión de altruismo, pero claramente reviste una posición de legitimación y autoridad respecto de los feligreses beneficiarios de estas donaciones que realiza el señor Olivera
y de estos préstamos que le realiza tanto de sus tierras, de su isla, como de los locales que se encuentran en ella. Después, tanto Olivera como Maldonado coinciden en que los ha ayudado mucho. De hecho, Maldonado dice que le dio trabajo, o sea, que trabaja actualmente para él, que le dio un lugar dentro de su madera para que él pueda trabajar como mecánico. Olivera también refiere que trabajó para ellos, que los ha ayudado mucho, y claramente se presentan con personas que tienen un ascendiente, o respecto de las cuales Olivera, padre al menos, tiene un claro ascendiente, a lo cual se debe sumar el hecho de que tanto Gatica como Medina, como el propio Olivera, recién se encontraban tocando el redoblante, digamos. O sea, no se trata de testimonios objetivos, de la misma manera en que la Fiscalía explicó que el testimonio de Yáñez no podía ser considerado del todo objetivo por actitudes que tuvo el propio testigo, por situaciones sociales que se viven en esas urbanizaciones. Es real, y incluso ha sido presenciado por los propios magistrados, que los testigos ofrecidos por la defensa no solo se enfrentaron y agredieron a los familiares de la víctima, sino que además están ahí abajo, o estaban hasta hace un rato, por lo menos, movilizándose y expresándose en pos de que consideran que el imputado debe ser sobreseído o absuelto, creo que era lo que decía su parte. Lo cual, digamos, termina de descalificarlos como testigos. No solo porque sitúan, cotejados entre sí, sitúan al imputado en distintos lugares, una franja horaria muy pequeña y lugares con una distancia considerable, en términos de distancia misma y en términos de accesibilidad. Bien. No solo porque unos dicen que fueron a hacer una cosa y otros dicen que fueron a hacer lo otro, en el marco de la misma actividad de acondicionamiento, uno fue a limpiar, el otro fue a colocar azulejos. Dicen haberlo visto, esto también es llamativo. Todos lo vieron llegar, ingresar cruzando el arroyo. Ahora, los que estaban en el casamiento estaban a 500 metros, y los que estaban en las chocitas estas de paja estaban a 500 metros. O sea, o tenemos una circunstancia donde 4 o 5 personas estaban mirando con larga vista al mismo punto, a la misma hora, o tenemos una circunstancia de que alguien nos está diciendo que vio algo que no vio. Bien. Sobre todo, por ejemplo, Maldonado dice haberlo conocido el mismo día. Maldonado dice, yo lo conocí ese día. Y ese día se acuerda que lo vio entrar. Entraban más de 200 personas. Y Maldonado se acuerda que vio a ese. Habría que preguntarle a Maldonado que después nos pase la lista de las otras 199 personas que pasaron, porque seguramente las debe recordar con su memoria fotográfica, ¿no? Porque realmente que uno se acuerde de que entró esa persona, a qué hora entró, por dónde entró, cuando la conoció ese mismo día y posterior a su ingreso, ni siquiera que la conoció antes de su ingreso, es realmente un ejercicio de memoria considerable. Máxime si esa percepción lo tuvo de al menos 500 metros. Bien, o la otra variante, para tomar esto como cierto, es decir que todos los testigos de la defensa se quedaron esperando en el acceso ese que había que hacer para cruzar el arroyo a que llegue Olivera. También puede ser. Suena difícil, pero puede ser. Bien, con lo cual, digamos, todos los testimonios que tratan de situarlo a Olivera fuera del lugar del hecho, primero, digamos, no son objetivos, son contradictorios entre sí, presentan diferentes versiones, están en contraposición con prueba objetivamente producida, que además encuentra su cotejo con testimonios también objetivos de personas que están completamente desvinculadas y desinteresadas por el resultado de la causa. Y son brindados, digamos, a conveniencia exclusiva. Pero además, aún en el caso que digamos, bueno, vamos a hacer un esfuerzo soberano para tomar todo este cúmulo de contradicciones, conveniencias, intereses y disparates como cierto. La realidad es que ninguno, salvo, y no quiero mentir, salvo Olivera, ninguno lo sitúa dentro de la isla, concretamente a la hora del hecho. Bien, todos dicen que lo vieron ingresar entre la 1 y las 2. A las 4:30 ninguno dijo, salvo creo Olivera, que creo que manifestó que se puso a trabajar con él y estuvo trabajando hasta la noche. Todos los demás no saben dónde estaba Olivera a las 4:30, no dijeron nada en ese sentido. Con lo cual tampoco aportaría una prueba concluyente respecto de la dinámica, la presencia de Olivera o no en el lugar de hecho, porque la verdad es que a esa hora
No saben dónde estaba Olivera. Ninguno dijo Olivera no estaba en el lugar de los hechos, estaba en la isla a las 4:30. Salvo, insisto, Brasilero Olivera, que nos había contado con la misma soltura de cuerpo que había ido en colectivo cuando lo había llevado el padre de él, ¿no? Y tantas otras cosas que nos habrá contado. En conclusión, digamos, aún haciendo un esfuerzo más que contundente para tratar de volcar la duda respecto de la hipótesis presentada por la acusación y la fiscalía, por la querella y la fiscalía, y tomar por cierta la versión que nos presenta la testigos de defensa, la verdad es que se trata de testimonios, como se dijo, contradictorios entre sí, contradictorios con la prueba objetiva de la causa, hechos a conveniencia y por personas que claramente tienen interés en que lo sobresean a Olivera. Con lo cual, digamos, no revisten carácter probatorio, no solo para acreditar que Olivera estaba en la isla, sino ni siquiera para generar alguna duda razonable respecto de la hipótesis de caso demostrada de manera concreta, objetiva e incontrastable, tanto por la Fiscalía como por esta querella. Sentado ello y despejado a criterio de esta parte cualquier duda que podría arrojar los testimonios presentados por la defensa, resta analizar lo que sería el dolo, la intencionalidad de cometer el homicidio. En este sentido, nosotros entendemos que está claramente configurado por el hecho de la distancia de la persecución. Se produjo una persecución que es casi 2 kilómetros, un poco más de 2 kilómetros, por la circunstancia de que, digamos, pese a haberle restituido el bien objeto del delito, la cartera, Olivera continuó con su persecución y por la circunstancia de que conocía claramente, por haber sido policía y por haber portado el arma reglamentaria, y supongo que por haberla usado, el poder de fuego, la capacidad de daño, y tenía entrenamiento destinado a su manejo. Con lo cual, digamos, si su intención era matar, era una de las personas más calificadas para hacerlo. Y porque realiza un disparo de forma directa y cercana, conociendo la capacidad de daño del arma y con la clara intención de causar la muerte. Digamos, si la intención de Olivera hubiera sido prevenir o enmendar las consecuencias de un delito, la persecución debería haber terminado muchas cuadras antes y sin ningún herido, porque la cartera le fue restituida. Pero la intención de Olivera, desde que se inició la persecución hasta que terminó, fue la que finalmente obtuvo, causar la muerte de personas que conocía, porque le habían entrado a su casa, y a las cuales quería matar. Olivera no quería arreglar un delito que se había cometido. Aprovechó esa circunstancia para causarle la muerte a una persona que quería matar de antes. Esa es la hipótesis de esta querella. Respecto al despeje de hipótesis posibles, ya lo ha hecho adecuadamente la Fiscalía en relaciones que no es posible hablar de un exceso en la legítima defensa de los derechos de un tercero, puesto que no hay proporcionalidad entre los medios empleados y además porque el objeto que era, que constituía en el caso el bien jurídico tutelado, fue restituido. Digamos, o sea, si la defensa hubiera sido esa, bueno, cuando agarró la cartera, se hubiera vuelto y le hubiera dicho a la señora Corazza que tiene su cartera, que macana la inseguridad en el barrio. No fue eso lo que hizo Olivera, sino todo lo contrario, continuar hasta matarlo. Con lo cual, digamos, no existe ni una protección legítima ni ilegítima ni de ningún tipo en bien jurídico tutelado, porque de hecho ni siquiera se restituyó la cartera, y tampoco existe una afectación a la integridad o la vida de otra persona, porque más allá de que se produjo un arrebato, digamos, no hubo ninguna consecuencia física para la señora Corazza, con lo cual, digamos, son hipótesis que se analizan al solo efecto de su despeje, pero que no revisten ningún grado de seriedad a los efectos de analizar la responsabilidad o sus eximentes en el caso concreto. En virtud de ello, de la prueba colectada y exhibida y producida en el presente debate, y por las alegaciones efectuadas, esta parte considera que debe declararse al señor Natanael Michael Olivera como penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma en carácter de autor. Eso es todo, señoría. Gracias.
La defensa. ¿Podemos hacer un corte intermedio? Yo por Para ustedes 15 también, cortes yo, intermedios. si quieren, no sé, para... No, ¿Seguimos? continuemos. Yo no tengo problema. Bueno, gracias, señores jueces, señor presidente. ¿Cómo empezar, no? Siempre cuando voy a alegar, uno trata de armar un esquema, trata más de tener las ideas, pero bueno, nunca lo logro. Y en esta causa, en este debate, es más difícil todavía. Me quedo una palabra que dijo el fiscal y que también dijo el querellante, que se dice muy seguido: la esforzada defensa. La esforzada defensa. Yo no voy a hablar de la esforzada acusación del Estado. Yo voy a hablar de la absurda y irresponsable acusación del Estado. Y no lo digo por el doctor García, porque yo sé que el doctor García está acá porque es su función y porque tiene que estar acá y porque está dentro de un sistema y de un engranaje, que es la Fiscalía, el cual debe obedecer órdenes y debe cumplir ciertas tareas. Pero yo estoy seguro que si el fiscal García pudiera, no estaría acá. Es la primera vez, o una de las pocas veces que yo recuerdo, que escucho a un representante de la vindicta pública, un fiscal, desacreditando y quitándole valor probatorio a su propio testigo, al señor Yáñez. Es una de las primeras veces que lo veo, una de las primeras veces que lo veo. Y también una de las primeras veces que noto o que veo a un acusador privado, porque yo también he sido querellante y acusador privado. En este caso nos toca estar acá como nos podría haber tocado estar en el lugar del doctor Egea. No sé si habrá sido un acto fallido, pero el doctor Egea, cuando estaba marcando las contradicciones de los testigos de la defensa, dice: podría haber estado. O sea, está utilizando un verbo, está utilizando un potencial, está utilizando un podría para desacreditar los testigos de la defensa. ¿Eso a qué nos lleva? El podría. En las palabras y en la boca del propio acusador privado. ¿A qué nos lleva el podría? Nos lleva a una palabra que quiero que tengan en cuenta, que tiene 4 letras: duda. El podría del señor querellante nos lleva a la duda. La desacreditación del fiscal a su propio testigo principal, ¿a qué nos lleva? A la duda. Yo creo que nos tendría que llevar a más de la duda. Nos tendría que llevar a investigar como corresponde y nos tendría que llevar a no sostener acusaciones como esta, con un plexo probatorio absurdo, irracional, contradictorio. Y acá yo no hablo de confabulación, pero también escucho por primera vez al doctor Egea, y no es una cuestión personal, adulando o manifestando la correcta actuación de la policía de la provincia de Neuquén, cuando todos sabemos lo mal que trabaja la policía de la provincia de Neuquén, en casi todos los casos, y lo mal que trabajan algunos fiscales, sobre todo en feria, cuando quieren resolver homicidios y causas tan complejas como esta en 24 horas. En un acto fallido, el mismo Yaytuqueo, cuando estaba declarando, dijo que ese sábado a las 10 de la noche, lo dijo, en breve video, ya teníamos la causa resuelta. Ya teníamos el caso resuelto, lo dijo Yaytuqueo acá. El problema es que acá no se investiga. El problema es que acá algunos fiscales no trabajan. No se evaluó ninguna otra hipótesis alternativa, no se hizo absolutamente nada. Voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la fiscalía y la acusación privada, y bien, esto no voy a hablar de la acusación privada porque reconozco que, bueno, en ese momento no estaba, o no, él entró tarde, es la realidad, y el doctor García entró ahora a sostener este desastre. Hablaron, no sé cuántos minutos, pero muchos minutos de una mujer, que fue llevada en auto, desde el lugar del robo hasta un lugar que nadie pudo precisar, enfrente de una empresa petrolera. Y un testigo acá, que ya no recuerdo, dijo: sí, hay un montón de empresas petroleras en la zona. O sea que tienen como uno de los principales sostenes una mujer que llegaron supuestamente hasta la puerta cerca de su casa, que ellos afirman acá, o por lo menos sospechan, que es la esposa de Olivera, del imputado. Si eso es, a ver, si hablamos 5 o 10 minutos de esa circunstancia, ¿por qué la esposa de Olivera, madre de sus 2 hijos de 4 y 5 años y a punto de tener otro bebé, por qué no declaró como testigo? ¿Por qué no fue a rueda de reconocimiento de la mujer? ¿Por qué la fiscalía no la trajo acá? Porque no está
seguros, porque tienen miedo de traerla acá. Porque sabían perfecto, si están afirmando o están dando a entender con duda que es la mujer esposa o que Olivera es el marido, era tremendamente fácil ubicarla y traerla acá. Y más cuando esta defensa, el imputado y la familia del imputado, siempre colaboró con la investigación. Porque el auto, el famoso auto blanco, modelo viejo, totalmente deteriorado, que tiene, yo chocaba muchas veces, tiene más choques que yo, un auto que tiene marcas por todos lados. Ese auto lo entregó el imputado, lo entregó la defensa. Lo entregó la defensa. Entonces, siempre la defensa colaboró para esclarecer el hecho. Siempre. Entonces, tranquilamente podríamos nosotros, a ver, no citamos a la mujer de Olivera, ¿por qué? Porque yo no le voy a hacer el trabajo a la Fiscalía. Los que tienen que investigar y probar sin ningún lugar a duda de que el delito se cometió es el Estado a través de la Fiscalía. Y con todo respeto, a mí que no me vengan a decir que hay distintos niveles de duda. No, la duda es duda. O sea, donde hay duda, no hay certeza. Y donde hay certeza, no hay duda. Eso está claro. Por lo menos para esta defensa. Ejemplo. La declaración de Yáñez. La declaración de Yáñez. Yáñez declara en 3 oportunidades, porque a mí que Yaituqueo me venga a decir de que es una sola declaración que duró muchas horas, no. Lo hicieron declarar primero, lo retuvieron dentro de la comisaría, lo hicieron declarar después. O sea, el mismo Yáñez, que la acusación desestimó, o sea, le quitó la misma acusación, le quitó credibilidad al testigo, declaró 3 veces, declaró 4 veces, y el mismo Yáñez reconoció de que dio 4 versiones diferentes. Más allá de que entró con la remera, quizás yo ahí me equivoqué, porque ya el tema de la remera ya da a entender del interés que tiene, ¿no? Y después el señor Pensante habló de que el señor Olivera, un trabajador al cual le incendiaron el taller, al cual le robaron la casa infinidad de veces, al cual le robaron la casa a los hijos. El señor Olivera, que participa, yo está bien, soy ateo, ¿no? Pero que participa en actividades religiosas, que presta ese lugar para que se hagan distintas actividades de iglesia, que le da trabajo a la gente, está en una situación de superioridad con los testigos que trae la defensa. Y Yaituqueo y su banda y su brigada vestidos de civil interrogando un piruto menor de edad como Yáñez en una comisaría solo, ¿eso no es superioridad? Eso es superioridad. Porque si Yáñez no dice lo que quieren, perdón lo que voy a decir, la policía le rompe la cabeza. Y esto es una realidad. Yo soy defensor también. Y defiendo a muchos pibes como la víctima de actos. Y muchos pibes como Yáñez. Y yo sé, y me ha pasado en juicios, nos ha pasado, y esto lo sabemos todos, decir, a ver, usted acá dijo esto, sobre todo en el procedimiento anterior, que se exhibían más las declaraciones. Y yo no lo dije. ¿Esta es su firma? Sí, yo firmé, pero no lo dije. No, eso yo no lo dije. O sea, ahora pasa lo mismo. Esto yo lo firmé, pero no lo dije. Esto yo lo firmé en blanco, me obligaron a firmarlo. Ahora pasa lo mismo, pero los medios audiovisuales. Si ustedes ven el tenor del interrogatorio de Yaituqueo a Yáñez, no puede el señor acusado particular venir a hablar de que Olivera tiene superioridad con sobre los testigos de la defensa. Prácticamente lo apuró, le decía lo que tenía que decir. Por favor, escúchenlo. Eso no fue una declaración testimonial. Eso fue una apretada de Yaituqueo y su gente al pibe, al menor de edad. Porque el menor de edad da 3 versiones diferentes. Y además, el menor de edad, por ejemplo, ¿qué interés tenía en llevarse la moto? ¿Por qué se lleva la moto? Se lleva la moto y se lleva la cartera, y probablemente se haya llevado un arma, porque cuando declara Corazza la víctima del robo, del hecho ilícito que dio motivo a todo esto, no sé si dio motivo a todo esto, porque para nosotros no está en lo más mínimo probado que el señor Olivera haya estado en el lugar y que el señor Olivera haya disparado, ¿no? Pero, a ver, retomando el hilo, Corazza, manifiesta que el menor se baja sin el casco puesto, Yáñez, se baja sin el casco puesto y dice, dame la cartera porque te voy a matar. A ver, todos vimos la contextura física de Yáñez. Vimos también a la mujer que seguramente estaba muy afectada, ¿no? Pero Yáñez, a ver, con la contextura física que tiene, sin un arma él en la cintura o sin un arma el que está conduciendo la moto, o entre los dos, no pueden matar, Yáñez no puede matar ni una mosca, porque es chiquito. Porque es de contextura física chiquita. Con un arma seguro que sí, porque con armas somos todos guapos, por supuesto. Pero entonces, cuando le expresa, te voy a matar,
Y además estamos hablando de un hecho, que eso después lo voy a poner en suciedad. No estamos hablando de un hecho común, porque todos dicen una cartera, le arrebató la cartera, le arrebató la cartera. El arrebato de cartera es uno, para a mi entender, es uno de los delitos más rastreros, cobardes e insidiosos que hay, porque atacan a una persona que está tranquilamente esperando el colectivo para ir a trabajar, para ir a su casa, para ir a ver a sus hijos, y de golpe aparecen estos personajes, le arrebatan la cartera, la amenazan de muerte, en muchos casos la golpean, de hecho la tiraron al piso, la arrastraron, no fue una carterita como dio a entender el señor querellante en particular. Y en esto quiero ser claro, y el señor querellante en particular también se equivoca, porque yo lo entrevisté a Yáñez, más allá de que dio distintas versiones, que dijo cualquier cosa, también a mí me manifestó en la rueda de reconocimiento que la cartera se la había devuelto en la mano. Eso me dijo a mí, yo no tengo por qué mentir, no importa, pero digo que se la había devuelto en la mano. Después acá dijo que arrojó la cartera. Y la cartera no apareció, porque yo no sé si el acusador primero estuvo en otro juicio, pero acá dijo claramente con esa que no recuperó nada, incluso volvieron a buscar los documentos. O sea, nadie recuperó nada. Y el menor se lleva la moto, se lleva la cartera y probablemente se haya llevado un arma. Con respecto a lo que dice el menor, a ver, ¿cómo puede...? Primero, el menor habló en esta última versión, ¿no? En esta última versión que dio acá en el debate, habló de 10 disparos aproximadamente. La otra testigo que es puntal de esta acusación, de este trabajo investigativo, es la Mátula Comunal, ¿no? Que escucha un solo disparo. Entonces, ¿cómo me explican a mí que si hubo 10 disparos no hayan aparecido las otras dos vainas? Soy muy malo con las matemáticas. ¿Por qué no, claro? ¿Por qué no aparecieron todas las vainas? Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿O está mintiendo Yaituqueo? ¿O está mintiendo la testigo de estrella de la acusación? ¿O está mintiendo Yáñez? O sea, ¿quién de los tres testigos de la acusación está mintiendo? ¿Yaituqueo, Yáñez o Cumulay? ¿Quién está mintiendo? En los dos casos, con respecto a las vainas, que también es una prueba, en las dos vainas que encontraron, a ver, si tomamos la versión de Yáñez, de que hubo 10 disparos, que supuestamente es la verdadera, porque fue la última, porque ya no le queda más para seguir dando versiones diferentes, o seguir siendo apretado, o no sé, o seguir mintiendo, o diciendo lo que quiere, si hubieran sido 10 los disparos, tendrían que haber aparecido las otras vainas, porque me cuesta creer que el personal policial, si escucha 10 disparos, además solamente Yáñez escuchó 10 disparos, el personal policial hubiera salido a buscar las vainas que faltaban, y sin embargo no las encontró, como tampoco encontró el arma. Querían el auto y el arma se entregó, el arma nunca la encontraron, el arma casi ni la buscaron, y es muy sospechoso. ¿Por qué la policía no busca el arma? ¿Por qué la policía no busca? ¿Quién me puede explicar por qué la policía no busca el arma? ¿Quién me puede explicar por qué una vaina aparece en el lugar donde aparece la víctima y la otra vaina aparece en la casa? Es absurdo pensar que un ex policía va a disparar, va a frenar el auto, va a juntar la vaina, la va a guardar, la va a esconder o la va a poner en una caja, porque según ya el tupeo estaba escondida, estaba atrás, la va a poner en la caja, va a seguir corriéndolo, va a disparar y la otra vaina la va a dejar tirada, si es que quedó tirada en el piso. Porque si es como dice el señor querellante, que tampoco fue así, porque que dispara con las dos manos desde adentro del auto, de ninguna manera la vaina servida podría haber caído al exterior, tendría que haber quedado dentro del auto. Porque si me hubieran dicho que disparó con la mano izquierda, cosa que también es muy poco creíble, porque ninguna persona que tiene instrucción o que sabe de armas dispara con el arma, con la mano que no es 10, o sea, con la mano débil, digamos. Y mucho menos con dos manos soltando el volante en una persecución, chocando una moto a los balazos. O sea, ¿cómo va a soltar el volante para apretarse, apuntar de costado y disparar y que además la vaina haya caído afuera? Y después de todo, es más absurdo todavía que haya querido descartar la vaina servida, dejándola en su casa. Quien puede lo más puede lo menos. Si no está el arma y se puede descartar el arma, ¿cómo no se va a poder descartar una vaina servida? ¿Cómo va a ser tan estúpido si realmente hubiera cometido el delito de agarrar la vaina y ponerla dentro de su casa y descartar el arma? O sea, descarto el arma, pero es absurdo, es absurda la acusación. Es realmente absurda.
se hizo un estudio de ADN con una de las vainas hervidas. Todo el mundo sabe que, y yo lo sé también porque trabajo de esto y porque estoy en contacto con gente, bueno, que maneja armas, que maneja balas, y todo el mundo sabe que las armas se prestan, que las balas se prestan, o se dan, o se alquilan, y me consta y lo sé que cuando uno entrega, cuando uno presta balas, lo primero que hace es, la bala se limpia, al igual que se limpia el arma. Entonces, se hizo un ADN con respecto a eso, se hizo un estudio con respecto a eso, y no había rastros de ADN ni de Dana, de Olivera con respecto a las dos vainas. Ese es un elemento fundamental. Entonces, ¿cómo me explican a mí que no hubo 8 disparos? ¿Cómo me explican a mí que con la mecánica del supuesto disparo del conductor del auto pudo soltar el volante, pudo parapetarse y disparar con 2 manos, un disparo certero, como dice la acusación, cuando el mismo Yaytuqueo, contradiciéndose con los propios acusadores, dice, yo cuando le preguntó expresamente, ¿usted cree que fue un tiro certero? No, fue un tiro al voleo, me dice. Y hasta llegué a decir Yaytuqueo, Tomás, yo creo que subestimando mi inteligencia, decir que la 9 milímetros no patea. Que la 9 milímetros no patea. Disparar una 9 milímetros adentro de un auto, ya dispararla en la calle complica porque queda el zumbido. Yo he disparado 9 milímetros y he disparado 22 también. Queda el zumbido, patea, queda el humo. Imagínense en el medio de la persecución, chocando una moto, con casco, sin casco, disparando adentro del auto, la sordera. Realmente es absurdo. Realmente yo no le encuentro explicación. Por eso más que de duda hablo de orfandad probatoria y de responsabilidad por parte del Estado en llevar adelante la acusación y lo seguir investigando como corresponde. Sí. Otro puntal de la acusación, de la acusación y de la gran investigación. 3 testigos. Los testigos Herrera, Cumulay y Matus, ¿no? A mí me reconoció cuando le pregunté, comisario Yaytuqueo, que estos 3 testigos estaban posicionados en el mismo lugar, los 3 testigos. De esos 3 testigos, primero la mujer dijo que, oh casualidad, escuchó un solo disparo y se encontró una sola vaina. Recuerdo, no quiero ser reiterativo, ya ni hablo de 10 disparos. Oh casualidad, un disparo, una vaina. ¿Cómo me explica a mí la acusación que esos 3 testigos que estaban en el mismo lugar, que son amigos o familiares, creo que uno del abuelo, que estaban de los 3, uno solo haya visto con tanta claridad al señor Olivera dando vueltas después de escuchar disparos? Cuando todos sabemos que todo el mundo cuando escucha disparos en la calle, y más en esos barrios lamentablemente ocurre, lo primero que hace es tirarse el piso o rajar para adentro. No quedarse a ver quién fue que disparó, a ver si da la vuelta con el auto para poder reconocerlo tan claramente como lo reconoció. Y los otros 2 testigos, tanto Herrera como Cumulay, yo no los vi ni con bastón blanco ni con perro lazarillo. Los 2 veían bien, y sin embargo eso no lo vieron. Escucharon el disparo, una persecución, pero no lo vieron tan claramente como la vio este testigo. A ver, la gran investigación de Yaytuqueo. Michael Pato Olivera, el Facebook, las fotos de Olivera. El mismo 7, mucho antes de que declare el testigo que lo reconoce, mucho antes de que declare. Y además, todos sabemos, y a mí me consta porque también soy defensor, que la policía exhibe fotos. Eso me consta. Y además, Olivera es personal policial. O sea que fotos de Olivera había por todos lados y de hecho estaban en el Facebook. Esto está firmado por el Contreras Cabo. Estas son las investigaciones de Yaytuqueo. Pero a mí no me pueden explicar, como 3 testigos en la misma posición, una vio claramente Olivera y los otros no vieron nada. Ni siquiera pudieron reconocer el auto. Y este testigo reconoció el modelo del auto, el color del auto, dijo que estaba deteriorado. Sabía todo, los otros 2 no. Y uno de ellos es hombre. Y dijo que no reconoció el auto. A ver, yo no sé nada de auto, no entiendo nada, a diferencia de que le gustan los autos. Pero ¿cómo me explican que un hombre como Herrera, un hombre grande, tenga menos posibilidades de reconocer, no un modelo, sino un tipo de auto que la hija, que es mujer? O sea, lo reconoció, o sea, eso le quita credibilidad. Eso no me lo pueden explicar. No me lo puede explicar la acusación eso. ¿Cómo me puede explicar la acusación? Porque recién también el acusador particular mencionó la diferencia de que el disparo, primero que el disparo no ingresa por el costado, ingresa por la espalda, e ingresa por la mitad de la espalda.
por la mitad de la espalda. Por lo tanto, la versión que da o que intenta dar la acusación de que se puso a la par, y además a mí la misma testigo que supuestamente vio a Olivera me reconoció que iban casi a la par, que iban en persecución. ¿Cómo me pueden explicar a mí? Primero que soltó el volante, que se parapetó con las dos manos, o que, como dice Yaituqueo, disparó con la izquierda. ¿Cómo me pueden explicar que el disparo haya entrado por el medio de la espalda en la parte baja y no haya entrado más por el costado? Y lo quiere justificar la acusación diciendo que el disparo entró de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, porque hay diferencia entre la posición de la moto y la posición del auto. Si supuestamente está disparando en persecución con el auto andando. Ustedes representen esa situación. ¿Cómo puede la víctima con el casco puesto? Porque tampoco sabemos si tenían o no puesto el casco, porque la que fue robada, Corazza, dijo que lo tenían, que Yáñez no lo tenía, después Yáñez dijo que sí lo tenía, y después terminó reconociendo que los dos tenían el casco. ¿Cómo puede una persona, escapando en una moto, de una supuesta persecución de un policía o un ex policía o de quien sea, que le va disparando 10 veces, que lo va chocando con el auto la moto de atrás, que van con el casco puesto, cómo puede darse vuelta y reconocerlo y decir Yáñez sí fue él? Y quieren suplir esa deficiencia tremenda que Yáñez le había robado antes en la casa. A mí, cuando en la rueda de reconocimiento del interrogatorio previo, Yáñez me dijo claramente, y acá también lo dijo, que lo conocía de antes, que conocía el apellido y que sabía hasta cuántos hijos tenía. Entonces tampoco me puede explicar la acusación por qué, cuando Yáñez está en el lugar del hecho con el amigo muerto al lado, primero porque se lleva la moto, yo sé por qué se lleva la moto, porque se lleva la cartera con el dinero, y quizás eso intuyo que también sea, y puedo sospechar de que haya un arma también, porque a la mujer le dijeron te vamos a matar. Entonces, pero cómo, a ver, vuelvo, Yáñez lo conocía, el mismo lo reconoció, y si llega el marido de la víctima del robo de Corazza, y el mismo Yáñez reconoce, el primer policía que llega a Reynoso, que el preventor, el primero que llega lo reconoce, también lo dice, y también lo dice el testigo, Colipán, y también lo dice Corazza, que en cuanto llegan, se indica como autor de los disparos que dan muerte a Fuentes, al marido de la víctima del primer hecho, del robo. O sea, Colipán. ¿Cómo me explican? Si lo conocía de antes, si sabía que se llama Olivera, si le había entrado a robar a la casa, ¿cómo me explican de que de entrada se indica como autor de la muerte a una persona que físicamente no tiene absolutamente nada que ver con el imputado? Yo hice parar al imputado, y también lo dimos a Colipán. No tienen absolutamente nada que ver. O sea, como conmigo, tenemos el pelo negro, morocho, nada más, pero después no hay ninguna similitud. Entonces, ¿cómo me explica la acusación eso? Y eso no lo dijeron los testigos de la defensa, lo dijeron 3 testigos de cargo, 4 testigos de cargo, porque Reynoso, que fue el primer preventón que llega, también lo menciona. Entonces acá, el nombre de Olivera, de mi cliente, aparece con el diario del lunes. Porque los primeros que llegan, reitero, que es el preventor Reynoso, que se encargan de custodiar el lugar del hecho, manifiestan que en primer lugar el menor imputó a una persona que no tiene nada que ver con Olivera. Y esos son testigos de la acusación, no son testigos de la defensa. ¿Quién me explica eso? Entonces el nombre de Olivera aparece más tarde, y acá no voy a hablar de confabulación, pero muchos comisarios, investigadores, e incluso fiscales ascienden cerrando investigaciones rápidamente. Eso es una realidad. Yaituqueo debe tener 43 años, y es el que investiga y el que maneja prácticamente todos los homicidios en la provincia de Neuquén. Una carrera meteórica investigando así, porque lo que quieren es resultados, lo que quieren es estadística. Entonces yo no hablo de confabulación. Acá nadie quiere confabular contra Olivera. Pero si quieren ascender y quieren salir en el diario Río Negro, esclarecido el hecho, como hicieron tantas veces, y con todo respeto lo digo, como hizo la doctora Gloria Lucero en tantas oportunidades en que yo tuve que trabajar con ella, y juicios que le hemos ganado precisamente por no trabajar. Porque deben resolver algo en 24 horas y seguir de feria, porque están de turno. Pero bueno, eso es una opinión mía. Algo más. Sí.
A ver, con respecto, cuando yo le pregunto, cuando empecé, ya concluyo esta primera parte, cuando yo empecé dije que hablé del procedimiento anterior, ¿no? Ahora hay todos medios audiovisuales, ¿no? Y yo le pregunté a Yaituqueo, ¿por qué razón no filman los allanamientos? ¿Por qué no lo filman? Si él me dijo que tenían la posibilidad de hacerlo. No, a veces se filma, a veces se saca foto. Oh, casualidad, la vaina servida no está filmada. No está filmada. O casualidad, hay una foto del testigo, que ahora voy a hacer referencia a esto, prácticamente riéndose dentro de la casa, y viene la acusación a decir que le sacaron una foto entrando a la casa, como si no fuera posible poner una puesta en escena, o sacar una foto, salió a mear, volvió a entrar y le sacaron la foto y dice, no, está entrando a la casa antes que entre la policía. El vecino, Gatica era, el vecino dijo claramente que él sale cuando ve gente, y que lo quisieron convocar como testigo, y que él lo aceptó porque ya estaban adentro. Y esto también se relaciona con lo que dice el testigo Herrera con respecto a la otra vaina que encuentran en el lugar del hecho. Cuando yo le pregunto, ¿usted vio cuando levantaron la vaina? Me contestó claramente, testigo de la acusación, me contestó claramente, no, me llamaron cuando ya estaba la vaina en la mano, o la vaina servida en la mano. O sea que, fíjense, las dos situaciones, ¿no? O casualidad, no se filmó, y Yaituqueo me dice a mí, también subestimando mi inteligencia, y digo, ¿por qué no ponen los testigos? No, porque hay que buscar testigos lejos porque tienen miedo. 5 cuadras caminaron para buscar este testigo. No lo fueron a buscar del barrio al country, por ponerlo, al barrio cerrado. Caminaron 5 cuadras. Eso es una tomada de pelo para la defensa. Y creo que está subestimando también la inteligencia del tribunal. ¿Cómo me explican eso? ¿Cómo me explican que hoy el testigo de procedimiento no esté y esté enfermo y se esté por morir? Ese testigo no está hoy. Pero bueno, por suerte estuvo el testigo Herrera, que dijo que no pudo ver cuando levantan la vaina del piso. O casualidad, el otro testigo no está, a pesar de que esta defensa nosotros lo citamos. No está porque está enfermo. Pero bueno, fíjense las dos situaciones similares con las vainas, ¿no? Y esto... no voy a hablar de confabulación, pero sí de que genera una duda muy importante con respecto a los puntales de la acusación. O sea, los 3 puntales, Yáñez, la misma acusación, se encargó de quitarle credibilidad. Los 3 testigos, la que lo reconoce fehacientemente, a ver, ¿por qué ella sí y los otros no? ¿Por qué? Las vainas... A ver, ¿cómo lo pueden? Reitero, si descartamos un arma, el arma no aparece, es mucho más fácil descartar una vaina. ¿Cómo me explican eso también? ¿Cómo me explican que un policía va a detener, va a agarrar una vaina, se la va a llevar y la otra va a dejar en el lugar? O sea, es absurdo, es inexplicable, es inexplicable. Por eso no voy a hablar de forzada acusación, sino voy a hablar de que la acusación y el Estado tiene que investigar, y tiene que investigar en serio. No puede quedarse con las primeras versiones. Reitero, el nombre de Olivera apareció con el diario del lunes cuando llegó Yaituqueo y cuando llegó la superioridad. Y todo el mundo sabemos, todos sabemos que en la policía lo que hacen es depurar permanentemente. Y hay un alto grado de resentimiento entre la policía de calle y la superioridad. Yaituqueo es superioridad. Yaituqueo quiere estadística y resultados. Les importa un bledo el trabajo de los policías, les importa un bledo que se tengan que comprar las balas ellos, les importa un bledo que cobren los mangos, les importa un bledo que les roben en la casa, o sea, no les importa nada. De hecho, tenemos a un ex jefe, nefasto ex jefe de policía, a otro nefasto ex subjefe de policía investigados por hecho de corrupción. Esto es la policía de Neuquén, acá no hablo de confabulación. Acá tienen resultados o quieren mostrarle al diario un ex policía, justiciero, nosotros entre nosotros lo condenamos, nosotros lo acusamos. Esa es la realidad. Bueno, yo cierro esta parte. Sí, permiso, me voy a poner de pie porque estoy medio mal de la espalda. Yo la verdad, también cuando empezamos a diagramar el alegato con el doctor Trova, realmente... la palabra que voy a veces nos costó más, creo que fue el que más nos costó y nos está costando, haciendo un esfuerzo de interpretación, de orden, porque yo voy a definir esto como un gran desorden. El desorden, ¿qué genera el desorden? Cuando alguien quiere buscar algo en el desorden, no lo encuentra. Y es lo que le pasó a la acusación, que no tiene la culpa el doctor García ni el señor querellante, porque esta es una investigación que viene de mano en mano de fiscales y de distintos equipos de trabajo. Pero bueno, eso es lo que nos generó esto. A ver, ¿cómo ordenamos? ¿Cómo podemos ordenar cómo intentan culpar al señor Olivera de este hecho con el escaso plexo probatorio
y más que escaso, deficiente, porque escaso sería que fuera una sola prueba. Voy a tratar de ser ordenado para ayudar al tribunal, que es lo que quiere esta defensa, a que tengan elementos de convicción para no encontrar culpable al señor Olivera. Yo al menos defino en este desorden 5 ejes de trabajo que tuvo la acusación. El testimonio troncal de Yáñez, el testimonio de Comulay, otro testimonio troncal y fundamental, a los cuales ya se refirió el doctor Trova. Un tercer eje que es la pericia de las vainas. Un cuarto, las mentadas antenas de los celulares. Y un quinto, por decirlo así, sería la pericia de los vehículos. Con respecto, voy a completar algunas pequeñas cosas con respecto a estos ejes de acusación que acabo de referir. Le voy a pedir, cortamos 2 minutos. Sí, perfecto, yo le iba a pedir, sí. Sí. Pues, Perdón que lo interrumpa. no hay problema, doctor. Es más, necesitaba también el toalete. Bueno, reanudamos la audiencia. Doctor Bustamante, le pido disculpas por la interrupción, pero bueno, continúe desde donde dejó. Gracias, señor presidente. Retomando y un poco, sabemos que estamos en jornadas largas y bueno, sé que están cansados todas las partes, le pedimos un poquito del último esfuerzo de atención. Como dije, voy a intentar ordenar a efecto de que el tribunal tenga alguna visión de lo que fue la desprolijidad en la prueba en este caso. Prueba, la escasa prueba, y entendemos que es prueba, como yo denominé, yo le decía al doctor, es una prueba sucia, una prueba de poca calidad. Esa prueba, para que hoy tenga el efecto que la acusación quiere que tenga, o sea, para poder determinar un camino a el producto de este juicio, buscar la culpabilidad para la acusación en cabeza del señor Olivera, debe estar apuntalado por otros factores. ¿Qué quiero decir con esto? Se hizo una investigación, a nuestro entender, como dijo Trova, muy desprolija, con al menos, queremos interpretar, son 5 ejes puntuales que tiene la acusación para poder probar este hecho como lo quiere probar. Hablé del testigo Yáñez, ya hablamos del testigo Yáñez, hablamos del testigo Comulay, de la testigo Comulay, periciales sobre las vainas, los celulares y el informe de los vehículos. Con respecto a Yáñez, ya se refirió el doctor Trova en cuanto a cómo fue tomado incluso por la misma acusación. No sé si ustedes recuerdan un poquito para reforzarle estas circunstancias que les estamos refiriendo con respecto a la credibilidad de este testigo, que el mismo testigo dijo, a mí la 18 me tiene mal. Claro que lo tiene mal, dicho por los mismos efectivos de 18, lo conocemos del ambiente delictivo, y obviamente que en una declaración que duró 1 hora 40, sectorizada, porque están los 3 videos, forman parte del legajo y forman parte de la prueba en este juicio, Yaituqueo dijo algo que me llamó mucho la atención. Bueno, vino en un momento y dijo, voy a decir la verdad. Lo dijo claramente delante de todos. Yo, repito, entiendo que es un testigo poco creíble, y si dijo la verdad, pudo haber sido supuestamente la supuesta verdad, luego de acomodar 3 versiones, o sea, dar 3 versiones distintas, que ninguna de las versiones que haya dado sea verdadera. Salvo la primera que dio, que fue sindicar a una persona que no era Olivera, que aparte es conteste con lo que dijeron los testigos, la testigo víctima del robo de la cartera y el testigo Colimán, su marido, que los indican al señor Colimán como autor del hecho. Repito, estaba sentado en el piso mirando para abajo, levantó la cabeza y dijo, fue él el que le tiró los tiros a mi amigo. Sobre esa declaración yo creo que no cabe la menor duda. La calidad de estos testigos, porque acá en un momento se habló de no cosificar, no estigmatizar, solo se estigmatizó. De hecho, hasta la Fiscalía lo pudo haber estigmatizado a Yáñez. ¿Sí?
mismo desestima su falta de credibilidad, lo dice, no nos resulta creíble, hasta lo descalificó. Muy por el contrario, evalúen ustedes tienen la función de evaluar, qué credibilidad tienen el resto de los testigos, como por ejemplo la víctima del robo de la cartera, ¿cómo es el apellido de la señora? Corazza, Colimán, su marido, gente trabajadora, que no tiene un interés claramente en el pleito, y el resto de los testigos de la defensa, que por más que se quiso acá generar una duda con respecto, y claro, si son todos casi esclavos de Olivera, ¿qué van a venir a decir? Yo sobre ese punto me voy a referir dentro de un ratito. Entiendo que el tribunal tiene experiencia y sabe clasificar qué testigo es creíble y qué testigo no resulta creíble, más allá de las condiciones personales. Lo cierto es que hay circunstancias que son ineludibles. Yáñez, ya me referí y nos referimos a Yáñez. Comulay Macarena no solo que Cotrova estaba junto, acompañado de 2 personas más, al momento que ve la persecución, que dice que la vio y que vio cuando le dispara el que iba en el auto al de la moto. En su primera declaración, en sede de comisaría 18, el día 7, si ustedes van al video de esa declaración, sale con un bebé, dice en el minuto 5.04 que ve a una moto, a un conductor de la moto y a un auto con una sola persona en el auto, que no había visto a nadie más. Claro, esa versión que fue la inmediata fue la que modificó, modificó sentada acá, que dijo que habían 2 personas en la moto. ¿Por qué no lo dijo el día que declaró en la comisaría 18? ¿Vamos a pensar que estaba nerviosa? No, esto se abona con cómo entró el disparo. El disparo le entra al señor Fuentes de la columna un poco para el lado de afuera, al lado derecho. El gol dice, un disparo de derecha a izquierda ascendente. Claro, iba solo en la moto. Al menos en algún momento quedó solo, o al menos al momento del disparo. ¿Qué quiero decir con esto? Si iba con Fuentes, con Yáñez atrás, los perforaba a los dos como un churrasco, ¿me entiende lo que le digo? Más si se le pone a la par. Pero que esto nunca ocurrió, la puesta a la par. El Ministerio Público Fiscal nos muestra el gráfico y nos indica que la vaina se encuentra a 21 metros, 039, creo, de donde está tirado el cuerpo. Yo me pregunto, ¿estuvo a la par? No, estuvo atrás. Y si estuvo atrás, no hay forma que no le entre el disparo si no iba solo. Con lo cual, la versión de Comulay es al menos poco creíble, señor jueces. Minuto 5.04 de la primera declaración que hizo en sede de comisaría 18. Con respecto a las pruebas de las pericias de las vainas. Las pericias de las vainas, acá sentaron un perito, por lo que se ve, hablaba muy firme, cada cual viene a defender su trabajo, experta. Intenté que nos explique, que nos ilustre al tribunal sobre todo cómo funcionan los mecanismos, me habló de puntos fijos en el arma, eso me quedó muy claro. Lo que no quedó claro, nunca quedó claro, que es lo que no quedó claro en el informe que hicieron los idóneos, como decimos con trova, a ojo de buen cubero, porque fue a ojo de buen cubero, voy a calificar como informe pericial, al menos al de la perito de balística, que hizo la comparación de las vainas, con elementos técnicos idóneos, a preguntas que le hizo este defensor de la composición de las vainas, si eso incide. No contestó. ¿Saben por qué no contestó? Porque lo que se tendría que haber hecho es un paso, le faltó. El paso, ¿saben cuál es? Al menos clasificar los materiales de esas vainas, si tienen la misma composición para hacer al menos la misma ¿cómo se dice? Serie. Eso se hace con un espectrómetro de absorción atómica, que es lo mismo que tendrían que haber hecho los señores, los idóneos, los mecánicos idóneos, con la transferencia de polímeros en la banda de la rueda. Claro, dice, hago una limpieza con transferencia, dice el informe, con transferencia de polímeros. Claro, nosotros esto tampoco es que lo sabemos porque somos ingenieros atómicos, lo sabemos porque nos munimos de la pericia junto con un consultor técnico que nos explicó esto. Claramente, el espectrómetro de absorción atómica, para poder determinar
cómo se compone un objeto inorgánico, qué composición tiene, no se determinó para ver si son de la misma serie. Mucho menos aún, en la pericia hecha, como dije, a ojo de buen cubero, por los dos idóneos, que dijeron, soy idóneo, soy mecánico, no soy perito. Hablaron de transferencia de polímeros en la banda de la rueda, que podía haber sido del guardabarro de la moto, podría haber sido del paragolpe del auto Renault 9, que sale en la foto puesto, repito, a ojo de buen cubero porque coincidía. Le pregunté si habían hecho pruebas de metrología, que es el sistema que se tiene que usar. La metrología es para acotar esos márgenes, que si la moto estaba más arriba o más abajo, y determinar con fehaciencia, con certeza absoluta, el jugador tiene una certeza que esa prueba es objetiva. Esta prueba no es objetiva porque dejó muchas dudas. ¿Cuál es la duda? Que no alcanza con aproximar dos vehículos, se tendría que haber hecho la metrología, se tendría que haber tomado muestras del paragolpe del Renault 9, del plástico que tocaba la banda, y con eso, con esas muestras, llevarlo a un espectrómetro de absorción atómica y ver si tenían la misma composición. ¿Por qué? Porque hay miles de polímeros. Los polímeros se forman con el combustible, tienen distinta densidad. No es lo mismo el plástico de esta virome que el plástico del celular o el plástico del trípode S. Van variando, pero sí se pueden determinar si son los mismos. No se hizo, no lo hicieron. Con lo cual estamos en el terreno de la duda. Más duda uno genera cuando se habla también de la transferencia lúdida en el talón de la cubierta de la moto, no en la parte que pisa. Usted me puede decir, claro, si siguió andando, después se la llevaron andando, siguió andando y se limpió con la tierra. No, la tenía en el talón. Me cuesta mucho graficarme si esa transferencia de polímeros era del paragolpe, era del plástico que estaba doblado, ¿por qué en el costado? ¿Por qué no posicionaron tal vez la moto en 45 grados con el paragolpe para ver si realmente se podría haber determinado la transferencia de materiales? No se hizo. Sus señorías creo que no pueden tener como válido ni como una prueba objetiva un informe con la contundencia que necesita el jugador para tenerlo por acreditado, que ese auto que sale en la foto era el que le venía pegando a la moto y que esos golpes se han generado por esa como dijeron, que investía el rodado menor al mayor para adelante. Hay otras cuestiones que no los quiero aburrir, pero yo creo que con eso el jugador ya va a tener elementos de prueba suficientes para determinar que no es una prueba justamente directa y objetiva como quieren determinar. Después Yaituqueo, fíjense lo que hizo. Yaituqueo, que no estaba en la pericia, porque hubiese sido muy fácil, esto es lo que digo, apuntalar, vamos a apuntalar toda esta prueba con otros elementos. Quiso reforzar la prueba e incluso hasta perjudicar, porque acá yo no hablo de que lo persigue, pero quiso poner en un lugar de desventaja a nuestro asistido diciendo que cambiaron las patentes y que había una patente dañada porque inferían que había una que estaba más dañada que la otra. ¿Vieron fotos de la patente? La dañada y la no tan dañada que se puso adelante, supuestamente para enmascarar algún golpe, esa circunstancia de haber golpeado algo. No vimos fotos, vimos fotos de una sola patente, señores, que es la foto ARX0, no me acuerdo, ¿no? Que sale en las fotos, no voy a pedir, pero sale solo el vehículo, fotografiado la parte delantera, con la moto puesta en forma adelante, en la mitad del paragolpe, medida a ojo de buen cubero, pero no sale nunca la otra patente que dice que tenía bichos, como diciendo, la cambiaron para decir que pusieron una sana adelante porque se había roto pegándole a la moto. Entendemos que fue así. Lo cierto es que nunca se fotografó el auto de atrás, que sería lo más fácil. Miren, acá están las dos patentes. Ese extremo no puede ser tenido en cuenta. Otra cuestión. Las vainas, vuelvo a las vainas porque me fui por las ramas con el espectrómetro de absorción atómica. Está bien, vamos a tomar como que la pericia de balística de la perito, porque esta sí era perito, la van a tomar como una prueba directa. Fueron inequívocamente disparadas por la misma arma. ¿Qué arma? Nunca la tuvieron. ¿Cómo salimos de ese embrollo? Habrá pensado la fiscalía o el investigador en ese momento. ¿Cómo salimos si no está el arma? No aparece el arma. Salimos encontrando, oh casualidad, dos vainas. Encontraron una en el lugar derecho, bajo todas las circunstancias que dijo el doctor Trova,
y la segunda en la casa de Olivera, bajo las mismas circunstancias que también dijo el doctor Traba, pero hay una cuestión que no es menor. Si en la vaina se peritó y se extrajo material genético para ver si... Vamos a despejar la duda de que fue Olivera realmente, porque pudo haber disparado cualquiera con esa arma. Pero para ver que sacaron ADN y en el informe 009 LRGF, hecho en la provincia de Negro, ofrecido como prueba por esta defensa y emitida también en la audiencia control de acusación, dio negativo. O sea, ¿quién puso esa vaina en el cargador de la 9 milímetros que ultimó al señor Fuentes? ¿Quién? No lo sabemos. No lo sabemos. Podría haber sido un puntal muy importante, es más, superador de lo que dijo la perito acá. Como no estaba eso, hubo que encontrar la vaina, o misteriosamente para nosotros se encontró la vaina en la casa del señor Olivera. Misteriosamente, no quiero ser agresivo, yo diría casi ilegalmente, porque hubiese sido hasta un poco más creíble apuntalar esta secuencia que les estoy diciendo de tratar de buscar una prueba irrefutable, una prueba directa, con el testigo de actuación, que si está enfermo, se está muriendo, no lo sabemos, es un problema de acusación, no es un problema de defensa. Nos podríamos haber constituido tribunal en el Hospital Castro Rendono, donde se encuentre, y al menos agotar la Fiscalía esa prueba para darle a ustedes los elementos que los saquen de la duda con respecto a la duda que yo tengo, que creo que ustedes también la van a tener. No se hizo, acá el testigo no estuvo. Por el contrario, el señor Alex Gatica, perdón que tengo tantos nombres acá, Alex Gatica, espontáneamente se presentó y dijo: yo tenía a cargo la casa. Ustedes todos lo escucharon, no quiero aburrir, se iba de viaje, dijo: me voy a compartir con la familia, no voy a tratar de vivir de mal, entre vecinos se cuidan. En sede de Fiscalía, presencia de personal de la Fiscalía que fue reconocido acá y de este abogado defensor, declaró exactamente lo mismo que declaró acá. Testigos creíbles. No voy a entrar en condiciones personales de una u otras personas porque no corresponde, pero ese testigo fue creíble. ¿Por qué? Porque dijo: yo llego 10:30 en cuero, porque veo, le entraron, le reventaron, como decía, la casa a quien me la dejó encargada, y se encuentra la comisión policial. ¿Y qué le dice a alguno de los miembros? Me imagino que pudo haber sido el tuqueo, voy a hablar de potencia, tenés que salir el testigo, no, porque vos ya estás acá adentro. Le pregunté: ¿viste a alguna otra persona más? Dijo que vio a una persona más. No sabe si es testigo, no sé, a una persona que no estaba vestido o que no evidenciaba ser policía, pero tampoco dijo que era un testigo. Lo cierto es que el procedimiento ese, de cómo llega esa vaina, deja muchas dudas para esta defensa y espero que para el tribunal. No fue un procedimiento acorde a derecho, conforme lo podrían haber firmado, más cuando están tratando, como dije al principio, de apuntalar una prueba pericial que ya viene complicada porque el ADN no les dio, necesitaban un puntal, no lo encontraron. El que encontraron es el allanamiento con un testigo que no vino, que no puede certificar que la vaina estaba en la caja y que Yaituqueo lo que hizo: mira, acá está la vaina, la voy a poner acá para sacar la foto. Nos encontramos con la foto con la vaina acá. Esa es la realidad de los hechos y eso genera dudas, y si hay duda no hay certeza a efectos de poder corroborar ese extremo. Cuarto eje, los celulares. Yo creo que a veces se creen que somos tontos. Nos sacan una de la antena de Movistar. Bueno, en realidad las antenas las comparten varias empresas. Sin la menor rigor técnico, el ángulo, este teléfono estaba hablando allá, este otro acá. Dicen que los teléfonos estaban en funcionamiento. Se secuestraron. Ahora me pregunto, ¿lo estaba usando Olivera el teléfono? ¿Lo estaba usando la mujer de Olivera? ¿Lo estaba usando el hermano de Olivera? ¿Un pariente de Olivera? ¿Un empleado? Tiene una empresa familiar y tiene una empresa que todos llegaron a la conclusión que trabajan muchas personas en esa empresa, en la maderera, en el Negro José, como se conoce. No sabemos quién usó ese celular de acuerdo a la pericia técnica esta que dice indubitablemente que el teléfono se usó en ese momento. ¿No hubiese sido un poco más coherente peritar los teléfonos móviles, llevarlos al gabinete de criminalística, que con la cámara sacan la foto si hay mensaje de texto? Llamadas, sí, llamadas puede hablar cualquiera. No existían
mensajes de texto, o al menos yo digo, ¿qué hubiese pasado si encontraba un mensaje de texto diciéndole de un teléfono a otro, ¿dónde estás? No está, no existe esa prueba, no existe ese puntal. Seguimos en el terreno de la duda, seguimos en el terreno de la prueba sucia, como digo yo, una prueba que está tirada ahí pero que se queda a mitad de camino, de baja calidad. La mujer fantasma, otro capítulo, la mujer fantasma. La mujer fantasma hubiese sido, como dijo el doctor Trova, muy fácil de determinar el vínculo entre esa señora que dijo que el marido los había ido a buscar. Primero la edad, 40 años. Pero la fiscalía o la acusación hubiese despejado la duda, ubicando a esta persona, que es ubicable, sentarla acá y decirle al señor Colipán, a esta persona llevó usted. No lo sabemos. No lo hizo. Duda, no lo hizo. Se podría haber hecho, se podría haber ordenado la prueba, se podría haber apuntalado una prueba de baja calidad para que tenga calidad, para que ustedes que tienen que juzgar ahora tengan pruebas de calidad. No se hizo. Eso no se hizo. Ahora me pregunto, ¿estuvo al alcance de la acusación en el contraexamen? Lo tuvo a Colipán sentado ahí. Dijo que llevó a una persona que no sabe quién es, a una casa enfrente de una petrolera, que hay muchas porque varios testigos dijeron que había muchos, y salió una persona y me bajé a efectos de cortesía, agradecer. ¿Por qué no le hicieron parar, Olivera? A esta persona, ¿usted intercambió alguna palabra? Al menos se podría haber agotado ese extremo. ¿Por qué no se agota ese extremo? No lo sabemos. No lo sabemos. Ahí sí hubiese cerrado esta circunstancia de la aparición de la mujer fantasma, de Olivera en persecución. Esos extremos no somos nosotros quienes los tenemos que arrimar a ustedes, es la acusación. No se hizo. Muy por el contrario, para terminar con respecto a los testigos, nosotros acá le trajimos testigos que, a entender de la acusación, sobre todo el señor querellante, al tener una relación laboral o que lo conocen de la iglesia, digamos, son testigos que se le quita porque tienen un interés. A ver, con ese criterio también tiene un interés Yáñez, tiene un interés, todo el Yaltuqueo, todos tienen un interés. Lo cierto es que estos testigos se sientan y miran a los ojos al fiscal para contestar. Y lo cierto es que al menos Maldonado, esto para desvirtuar el criterio que tuvo en la apreciación de la prueba el señor querellante, y Olivera Jorge, los dos lo vieron desde las 15 y los dos manifestaron, estuvo todo el tiempo con nosotros. Dos, obviamente, hubo 8 testigos. Testigos que lo vieron antes, testigos que lo vieron durante y testigos que lo vieron desde que llegó hasta que se fueron algunos, en el caso de Maldonado, que dijo que yo me fui porque no tenía carpa, me fui cerca de las 11. Lo cierto es que lo vieron. A partir de las... Y voy a dar precisión de lo que dijeron en la declaración testimonial. Maldonado, Gabriel, dijo que Olivera llegó con su familia alrededor de las 15 y no se movió del lugar. Estuvo todo el tiempo con él poniendo los pisos. Y él se retiró, el gordito, se retiró de la isla a las 23 horas. Hay una cuestión que no es menor, que es para desvirtuar un poco cómo ustedes tienen que arribar a estos testigos. En el sistema de clérigo protestante de Neuquén tenemos alrededor de 137 iglesias protestantes de distinta modalidad. La gente en este tipo de eventos, me imagino que se conoce, la iglesia del pastor tal, la iglesia del otro pastor, tal vez no son amigos entre ellos, como tal vez sí se distribuyeron tareas a efectos del encuentro de jóvenes. Algunos limpiaron el predio, otros fueron a poner piso a algún lugar. No quiere decir que estuvieron todos haciendo la misma función en la isla. Eso quiero interpretar. Y otra cuestión que se quiso un poco para desvirtuar la credibilidad de los testigos, es decir, que el famoso brasilero, el señor Jorge Olivera, me dicen brasilero porque mi viejo era brasilero, él dice, fuimos todos a declarar, claro, sí, fuimos, llegamos todos juntos, fueron en distintos medios, pero llegaron todos juntos al lugar, a eso se refería, se fue en colectivo. Y sí, Olivera pudo haber llevado a alguien, pero no Olivera como se lo quiso barullar para decir, bueno, tienen un interés. A ver,
Exactamente. Si no lo llevábamos nosotros, lo llevaba la policía. Esa fue la realidad. Y quiero decir algo. Llegamos hasta impugnación con el tema del interrogatorio de los testigos. Con lo cual, hubo una activa participación en cuanto a la discusión de este punto por parte de esta defensa. Consideramos que tenemos la obligación, no solo el derecho, sino la obligación como defensores técnicos de discutir todo lo que creemos que no corresponde. El Tribunal de Impugnación dijo que correspondía interrogar a testigos, después la audiencia de acusación y una historia que creo que todos conocemos. Lo cierto es que Maldonado y Olivera, desde las 15, estuvieron al menos toda la tarde, y uno hasta las 11 que se fue y el otro que se quedó, con el señor Natanael Olivera. Es más, dieron precisiones de tiempo, de lugar y de espacio, de tiempo y lugar. Terminamos de trabajar porque se acabó el material. Y hubo muchas otras actividades. Y hablaron no de 200 personas, al menos 50 en el casamiento y otros grupos dispersos, 10, 20 personas. Pero al menos habían 60 personas, vamos a poner, mínimo había 60 personas en la isla. El señor Maldonado refiere que se retiró de la isla, que lo vio llegar y que lo vio llegar a las 15, lo mismo que Maldonado. Maldonado y Sosa lo ven llegar con alguien, no conocían conocían bien una persona que viene con una persona y una nena, una chiquita. Obviamente que en el ambiente de la iglesia se conocen, pero no con la precisión de haber ido a comer, sabían quién era. Y refirieron a momentos anteriores que por haber trabajado, lo conozco al Pato, sé que es el hijo de José, y sé que tiene 2 hermanos, tal vez tenga 3 más, no lo sabían. Sí lo ubicaron perfectamente. Con lo cual son testigos creíbles, son testigos que no se corrieron en la verdad, que vinieron a decir ni una coma de lo que dijeron en la fiscalía, se los intentó un poco, no digo marear, pero buscar con precisión de relojería milimétrica los horarios en el verano en un lugar de camping, puede ir media hora más, media hora menos. Lo cierto es que Olivera fue visto al menos por 2 testigos en el lugar, en la isla, y desde las 3 de la tarde. Esto conteste con la testigo Joana Acuña, que dice sí, se fue. Le preguntamos, ¿se fue? ¿Con quién se fue? Se fue. Me dijo que tenía una actividad. Es más, dio una precisión muy importante que ustedes se van a acordar. Dijo, era el cumpleaños de mi hijo y yo la había invitado, pero me dijo que no podía ir porque tenía una actividad con la familia. Esta era la actividad con la familia. Se fue a las 2. Y entre las 2, entre la 1 y las 2, el testigo Gutiérrez dijo, me vino a pagar, porque yo les cuidé un predio. Tiene correlato esa recorrida que pegaron antes de llegar a la isla. Por eso, cuando ofrecimos la prueba, ofrecimos testigos que lo vieron antes, que estuvieron durante y que estuvieron después. Entendemos que esos testigos deben ser valorados con la certeza que creo que, lejos de los testigos de la acusación, son testigos creíbles, son testigos que tienen precisión, que sin lugar a dudas, y en caso de haber tenido alguna duda, lo podría haber contra el examinador de la acusación y mostrar la duda, mostrar a ver en qué momento, cuándo fue, no lo hicieron. Por el contrario, los testigos de la acusación, ya nos referimos, Comulay, primer testigo de cargo, y Gutiérrez y Cháñez, realmente dejaron mucho que desear en cuanto a las versiones que nos fueron dando. Bueno, y para cerrar, antes de un pequeño planteo subsidiario que voy a hacer, un detalle más. A ver, un auto y una moto. Si un auto viene persiguiendo una moto y la viene colisionando de atrás, yo creo que en el 99% de los casos la moto termina en el piso y los dos, o el ocupante de la moto, terminan todos raspados en la tierra y no muertos de un disparo. O sea que si es verdad que los venía persiguiendo, los hubiera chocado, la moto hubiera ido a la tierra con los 2 ocupantes de la moto y quizás hubiera podido recuperar la cartera, pero bueno, eso ya es otra historia. Concretamente, ¿por qué? Y yo me pregunto siempre, ¿por qué se invierte siempre la fiscalía o los acusadores invierten siempre su opinión con respecto a la credibilidad de los testigos? Siempre los testigos de la defensa no son creíbles. ¿Por qué? Porque nosotros como defensores nos cuesta conseguir testigos, porque nosotros no podemos mandar allá y tuqueo a buscarlo a la casa al pibe, meterlo en una comisaría e interrogar. No podemos hacerlo porque no tenemos los medios, porque no corresponde. Entendemos que no corresponde. Entonces, lo que quiero que quede claro es por qué nuestros testigos no son creíbles y los de ellos sí. Yo soy defensor, defiendo gente que comete delitos o gente que está imputada de cometer delitos, como en este caso. Pero también defiendo, da la casualidad de que ahora mi cliente es un ex policía, pero también defiendo pibes como Yáñez y como la víctima de autos, también lo defiendo. Y siempre me pasa lo mismo. Si yo ahora estuviera defendiendo, por ejemplo,
a Yáñez o a Fuentes de la comisión de algún delito, ¿qué diría el señor fiscal y el señor acusador? Que mis testigos no son creíbles. ¿Por qué? Porque cometen delitos, porque son amigos de... por la razón que sea. Los testigos que sentamos nosotros son... Yo no quiero estigmatizar, porque seguramente el querellante va a decir que estigmatizo. Yo no estigmatizo, pero hay una realidad. Declararon todos bajo juramento. Y todos, a pesar del duro contrainterrogatorio del doctor Egea, sobre todo uno de ellos, el gordito, ¿cómo se llamaba? Oliver Maldonado, sobre todo, fue muy duro, tratando de confundirlo, y sin embargo fue muy firme y mirándolo a los ojos, además. Incluso quiso enredarlo con cuánto dura la palabra de Dios, como un poco, a mí me sonó también un poco, bueno, no me importa, cuánto dura la palabra de Dios, y después se fueron. No, yo le pregunté, el sermón dura 15 minutos y después un sábado, un domingo, cualquier día en verano, y se quedan en el río. O sea, el intento de desacreditar a nuestros testigos no llegó a nada. Todos declararon bajo juramento, todos son trabajadores, no tienen antecedentes penales, a diferencia de los testigos de la acusación, que uno de ellos, para empezar, declaró con la remera puesta del amigo, que no tengo duda, y también me cuesta también esto a mí, porque reitero, he defendido a muchos chicos como ellos, pero hay una realidad. Son chicos que cometen delitos, que tomaron ese camino por las circunstancias que sean, por la desigualdad de oportunidades, por la falta de educación, por la ausencia del Estado, por lo que sea. Pero yo creo que no se puede evaluar o merituar a una persona que trabaja y que además declara bajo juramento siendo miembro de una iglesia, que yo también reitero, soy ateo, pero para ellos, para la gente religiosa, declarar bajo juramento es importante. Eso también quiero que lo tengan en cuenta. Bueno, y para finalizar, en el caso de que, a pesar de la orfandad probatoria, de que la Fiscalía no ha podido realmente demostrar nada, o por lo menos sin que haya duda alguna, la autoría en cabeza de asistido, subsidiariamente voy a plantear que en el caso, reitero, de que el tribunal lo entienda que es responsable con el hecho, lo que voy a plantear es que nuestro asistido actuó conforme lo normado en el artículo 34, inciso 6. ¿No? ¿Qué nos dice el 34, inciso 6? Voy a ser muy breve porque esto lo sabemos todos y ustedes son expertos, seguramente han estudiado mucho más que yo. El artículo 34, inciso 6, el que actúe en legítima defensa. No está en duda de que la legítima defensa incluye la defensa de bienes jurídicos propios o de bienes jurídicos ajenos. Eso ya no está en discusión. Y acá no podemos comparar qué bien jurídico es más importante que otro, porque obviamente el derecho penal, el derecho punitivo protege bienes jurídicos. Por supuesto que para mí el derecho máximo es la libertad, incluso más que la vida, pero todos los derechos, incluso todos los derechos constitucionales son relativos. Y en este caso entendemos que si, reitero, el tribunal encuentra o decide que hay elementos suficientes como para imputar la autoría, entendemos que actuó en legítima defensa. ¿Por qué? Porque actuó en defensa de un derecho de un tercero, que es el derecho a la propiedad. Y acá hay algo y por eso hice tanto hincapié en la cartera. Porque acá en el jurídico van a decir, no, una cartera, la vida, sí, obviamente, eso es una discusión más de café que una discusión jurídica, pero todos los derechos son defendibles, la integridad sexual, el honor, todos son defendibles. La cartera, que es el bien jurídico propiedad, independientemente que adentro haya un peso o un palo verde, o sea, es una cartera y es una propiedad. Esa cartera siempre estuvo en poder de quienes cometieron el delito. Lo dijo la víctima del robo, que nunca recuperó la cartera, más allá de la mentira de Yáñez diciendo, primero dijo que la había entregado voluntariamente, y después que la revolvió, y que el que iba adelante le dijo con el casco puesto, no, descartala, que no están pendientes. Eso es muy poco creíble. Pero ese bien jurídico protegido, esa cartera siempre estuvo en poder de los delincuentes, de quienes cometieron el delito, ¿no? O sea que había actualidad, o sea, había inmediatez, si es que realmente hubo persecución. Entonces, entendemos que no hubo provocación suficiente, que en el caso de defensa de derechos del tercero tampoco es un elemento objetivo, el tipo objetivo que requiere la norma, pero evidentemente si es realmente percibido, actuó defendiendo el derecho de un tercero. Y en el caso de que el tribunal no coincida con
no inculparlo, no encontrarlo responsable en función de lo que marca el 34, inciso 6, lo que voy a pedir es que se aplique el que sigue, el artículo 35, que es el que hubiera excedido los límites impuestos por la ley, por la autoridad o necesidad, será castigado con la pena fijada para el delito por culpa o imprudencia. Y para cerrar, Zaffaroni, que a mí me gusta mucho, es muy claro. Dice que en su obra que todos conocemos, Derecho Penal, que es defendible el derecho a la propiedad a costa de la vida del agresor, particularmente cuando la agresión puede implicar no solo la ofensa de la propiedad, sino también de la persona o de la integridad física de terceros, como en los casos en que, aún sin tales riesgos, la magnitud de la lesión sea muy considerable con respecto al contenido patrimonial del agredido o lo coloque en una situación crítica que ponga en peligro otros bienes jurídicos. Entonces ahora podemos decir que cobra racionalidad en la medida en que esa lesión a la propiedad compromete o va acompañado de otros bienes jurídicos, integridad física, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, no solo que la cartera siempre estuvo en poder de quienes cometieron el primer delito, el delito de robo a coraza, sino que además, huyendo en una moto, por el medio de un barrio, cerca de una escuela, un día a la tarde, escapando, también pusieron en peligro a terceros, porque en el barrio supongo que habrá chicos, y escapándose entre las veredas, porque el mismo Retuqueo dijo que los que cometen delitos con motos saben perfectamente cómo hacerlo, por dónde ir, por dónde escapar, ir en contramano, meterse por una plaza, por una vereda, también puso en riesgo derechos de terceros, como por ejemplo la integridad física. Podría tranquilamente haber un niño en la vereda, ser atropellado por la moto. De hecho, yo no miro televisión, pero lo vemos escapando de una persecución, atropella a una persona. Es muy común. O sea que también puso en riesgo bienes de terceros. Por eso es que voy a pedir que se aplique esta figura. ¿Algo más? Bueno, y finalmente nosotros acá no se investigó, es la realidad. Se quedaron con la primera hipótesis, como suele pasar, no siempre, pero bueno, en este tipo de casos suele pasar y sobre todo, reitero, cuando intervienen determinados fiscales al comienzo de la investigación. Cerramos. Sí, vamos, por todo lo expuesto, vamos a solicitar se lo determine no responsable por el hecho que se investiga al señor Olivera, subsidiariamente que tenga este beneficio por el beneficio de la duda. Tercera hipótesis, para el caso que entiendan que corresponde la responsabilidad del señor Olivera, lo sea por el exceso del artículo 34, inciso 6, exceso en la legítima defensa. ¿Decirlo vos? Sí, que se lo tenga, se aplique el 34, inciso 6, o el artículo 35 por exceso en la defensa de un derecho o en la legítima defensa. Eso es todo, gracias. Está bien. Bueno, habiendo finalizado los alegatos, antes de pasar a deliberar, conforme corresponde y lo establece el código expresamente, corresponde preguntarle al imputado si tiene deseo de hacer alguna manifestación. Usted tiene derecho de hacerlo o no hacerlo, es un derecho que lo puede hacer y esta es la última oportunidad. Después de usted nadie más va a hablar. Sí, permiso, buen día. Primero que nada, gracias por la oportunidad que me están dando de expresarme. Bueno, ya a esta altura del partido un poco cansado, indignado por todo lo que pasó. No estoy acostumbrado, soy una persona de trabajo, nunca en mi vida estuve tanto tiempo encerrado. Como otras personas que están acostumbradas, yo no, me arruinó en todo sentido. Fue muy duro para mí enfrentarme cara a cara al delincuente que me desvalijó la casa. Un año de trabajo. Me arruinó la vida a mí, a mis hijos, y no conforme con eso, ahora me culpa de algo que no hice, perjudicándome de esta manera. Yo, sinceramente, estoy muy indignado con la situación y bueno, quiero decir eso, sobre eso, sí. Fue un año de trabajo largo de mi vida que ustedes vieron mi casa por foto, que no es una casa de lujo. Me cuesta comprar lo que tengo y verlo a él. Me mató, sinceramente.
Y de la manera que me arruinó la vida, que me la arruinaron, a mis hijos, a mi señora, a mi esposa. Que venga y me acuse ahora. O sea, yo no sé con qué intención lo hace, con qué maldad. No tengo palabras para describir la bronca que tengo en el momento ahora. Yo creo que fui muy respetuoso durante el proceso este que se investigó, jamás le falté el respeto a la querella, a la fiscalía, ni uno de ustedes tres. Pero yo soy una persona que tiene una vida muy rutinaria. Yo me levanto a la mañana, voy a trabajar, vengo, almuerzo con mi hijo, a la tarde trabajo de vuelta. Y no me acuerdo puntualmente, ni con hora exacta, de lo que puede haber hecho ese día, o antes, si me pregunta como pregunta si se acuerda de días antes, qué día cayó, qué hora es. Lo que sí yo le puedo asegurar, que ese día, sábado 7 de enero, ni a esa hora, ni en una hora antes, ni un día antes, ni en mi vida maté a nadie. Yo no maté a nadie. Y le quiero comentar también que si yo estoy acá es por voluntad mía. Porque yo me entregué, yo me puse en contacto con mis defensores, yo me presenté y yo me arriesgué y yo decidí confiar en la justicia. Yo teniendo las posibilidades de evadirme de la justicia, yo decidí presentarme. E inclusive en este proceso, hasta el día de ayer, desde el día que me dieron prisión domiciliaria, hasta el día de ayer, por mi casa no pasó ni un efectivo policial a ver si yo estaba. No firmé nada. Si yo hubiera con todas las mentiras que yo tuve que escuchar, si yo me hubiera visto comprometido, yo ayer agarraba mis cosas y me iba a otro lado. Pero yo hoy estoy acá, porque yo confío en la justicia. Porque yo no soy del otro lado. Yo soy policía, yo fui policía y yo me considero policía aún. Con todos los conocimientos que yo adquirí, yo me saqué el uniforme, pero yo el conocimiento lo tengo. Y escuché muchas cosas que no son. Y todo eso me generó una bronca inexplicable. Pero yo quiero aclarar eso, yo hoy estoy acá, hoy en este día, en esta hora estoy acá porque yo decidí confiar en la justicia y yo soy inocente, yo ese día no maté a nadie. Yo tengo hijos, ¿por quién pelear? ¿A quién educar? Si el resto de la gente no quiere educar a sus hijos y le sale ignorante, le sale delincuente, no, yo no decidí eso. Yo no tengo más hijos que esos dos que tengo y esa esposa que tengo. Hace 14 años que salgo con mi esposa. De novio, nos conocemos de chico. Yo hoy estoy acá, voluntad mía, y yo confío en la justicia. Solamente eso, gracias por la oportunidad que me dieron. Muchas gracias. Bueno, habiendo terminado los alegatos y habiendo escuchado al imputado, este tribunal va a pasar a deliberar y conforme lo establece el artículo 193, nos vamos a tomar los 2 días que establece el código para deliberar. De esta manera quedará para el día lunes, ¿qué fecha es el día lunes? El día lunes 7, exactamente, después del mediodía, en horario que fije la oficina judicial y en la sala que esté disponible, se hará la lectura del veredicto. Muchas gracias. Gracias.